Isaías 21:2. Dice así: veo una visión, imagen mental, entre paréntesis, una visión aterradora, dice Isaías. El versículo 3: el estómago me duele y me arde de dolor, me dominan agudas punzadas de angustia, como las de una mujer en parto. La cabeza me da vueltas y se me acelera el corazón. Anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. Bien, yo he titulado esta enseñanza La pandemia del terror. La pandemia del terror. Isaías habla de una experiencia que él tiene, y eso lo quiero hablar ahorita, pero habla de una experiencia que le trae pánico, que le trae terror, dolor de estómago, que el corazón se le acelera, y es algo que nos puede suceder a todos. Tenemos que entender que nosotros somos seres espirituales, primeramente espirituales, pero que somos seres integrales, somos espíritu, alma y cuerpo, y que no podemos separar ninguna de las partes de nuestro cuerpo. Podemos ser muy espirituales, pero tenemos un cuerpo físico que si se enferma nos va a afectar, tenemos emociones, tenemos pensamientos. Entonces necesitamos entender que nuestra salud tiene que ser integral, y entender también que hay algo que determina cuál va a ser el rumbo de todo nuestro ser. Proverbios 4:23, escúcheme esto, dice: sobre todas las cosas, o sea, sobre todas las cosas que existan, que veas, que tú tengas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. La Nueva Traducción dice así: este determina el rumbo de tu vida. Cuando habla de la palabra corazón, Dios aquí está hablando de tu ser interior, está hablando de tus emociones, está hablando de tus pensamientos, está hablando de tu voluntad, pero específicamente de lo que se llama la mente. De todas las cosas guardadas, guarda tu mente, donde se fabrican, donde se determinan las emociones, los pensamientos, la voluntad, etc. Entonces, entendemos algo, que según este libro de Proverbios, la mente determina el rumbo de nuestra vida. De la palabra determinar significa que es la fuente, que nuestra mente es la que emite, la que promulga, la distribuye. Nuestra mente, Dios nos dio una mente brillante. Dígame amén alguien, por favor. Gracias, Señor. Tenemos la mente de Cristo. Entonces nuestra mente interpreta lo que sentimos. Nuestra mente analiza y razona de acuerdo a lo que interpreta. Y nuestra mente también entonces decide qué pensar, decide qué impulsos mandar a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestras manos, qué decisiones tomar, tanto qué acciones tomar en lo externo, pero también en lo interno. Nuestra mente decide no solo qué vamos a hacer hacia afuera, qué vamos a hablar, qué vamos a sembrar, si vamos a orar o no, si vamos a hacer esto o no, si vamos a abrir una puerta o no, si vamos a trabajar o no. Nuestra mente también determina lo que va a suceder en nuestro interior, y eso es más importante todavía. ¿Qué sucede en nuestro interior? Entonces nuestra mente no solo determina el rumbo de nuestra vida, sino que determina nuestra calidad de vida. Usualmente prestamos atención a lo que vamos a hacer hacia afuera, pero necesitamos revisar qué está pasando aquí adentro. Por eso Isaías dice, tuvo una visión, una imagen mental que fue aterradora. Dice: el estómago me duele debido a esa visión, a esa imagen en su mente. Causó dolor, causó ardor de estómago. Dice que le empezaron a dar punzadas de angustia, como la mujer de parto, que la cabeza le daba vueltas, se le aceleraba el corazón, anhelaba que llegara la noche, o sea, quería dormir. Isaías decía: bueno, ya quiero que llegue la noche para dormir, pero no, la oscuridad le traía terror, mis hermanos. Y Dios me habló
que ahora mismo la peor pandemia no es la que hablan los periódicos, la OMS, los gobiernos, esta pandemia del COVID. No, la peor pandemia es la pandemia del terror. Mis hermanos, y esto no es algo que es nuevo, es algo que venimos viendo sobre los últimos años. Nosotros vimos el año pasado un año que fue récord, donde varios líderes espirituales, gente del espíritu, se suicidaron. No lograron dominar sus dificultades emocionales, mentales. Cada día, antes de esta pandemia lo veíamos cada día, gente más llena de temor, de angustia, de desesperación, a gente que empezaba a hacer cosas en momentos de angustia, desesperación, de las cuales se arrepentirían toda la vida. Entonces esto genera, escúcheme, una reacción en cadena. Si nosotros no entendemos este principio y no tenemos dominio sobre lo que sucede en nuestra mente, escúcheme, se genera una reacción en cadena de sentimientos, de relaciones personales tóxicas, de problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas de salud, ahora física también. Es como este espíritu de terror es un espíritu de destrucción. ¿Por qué? Porque no te destruye de afuera hacia adentro, te destruye de adentro hacia afuera. Y entonces tenemos que detener esta pandemia, la pandemia del terror. Hoy vengo a darle una palabra a la iglesia AMI, a todos los que se conectan. Y si te estás conectando por primera vez, qué bendición, porque Dios quiere que escuche esta palabra. Mis hermanos, antes de detener la pandemia de la enfermedad, necesitamos detener la pandemia del terror, porque el terror puede destruir mucho más que cualquier enfermedad, que el cáncer, que el SIDA, que el coronavirus. El terror es un espíritu oscuro de tiniebla diabólico que destruye todo, no solo la sanidad física, destruye el estado de ánimo, destruye la familia, destruye tu sistema de fe, destruye tu autoestima, no te deja pensar claramente. Y eso es lo que está sucediendo hoy con muchos en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque se nos ha vendido una y otra vez una imagen aterradora de la que habla Isaías. Una visión, Isaías dice, tuve una visión y fue una imagen en mi mente que fue aterradora, causó terror. Isaías no dijo ni siquiera causó miedo, causó pánico, causó depresión. No, terror, mis hermanos. Y el terror es un espíritu demoníaco. Pero hoy vengo a decirte, hoy en el nombre de Jesús, levántame tu mano donde estás. Hoy en el nombre de Jesús vengo en el nombre que es sobre todo nombre, a decirle al espíritu de terror que ha tomado al mundo, que ha tomado las noticias, que ha tomado tu casa tal vez. No solo a los no creyentes, no estoy hablando de la gente que no es religiosa, que no cree en la Biblia. A los creyentes, a los cristianos, a los que creen en la palabra, también los ha tomado este espíritu de terror, porque es algo espiritual, no es algo que te va a atacar de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Pero hoy venimos a darle muerte al espíritu de terror. Hoy vengo a decirle a la pandemia del terror, no tienes arte ni parte en nuestra vida. Dígame amén, alguien ahí por los chats. Espíritu de terror, no tienes parte en nuestros niños, no tienes parte en nuestros jóvenes. Y la batería y el piano me acompañan, gloria a Dios. No tienes parte, espíritu de terror, en nuestras empresas, en nuestra finanza, en los matrimonios. Mujeres, echa fuera esa pandemia del terror de tu corazón en el nombre de Jesús. 3 cosas, pastor, ¿cómo vamos a fumigar esta pandemia del terror? ¿Cómo vamos a desaparecer este virus tan contagioso y maligno del terror? 3 cosas rápido, sencillo. La Biblia es nuestra medicina. Ella misma nos dice que ella es medicina para todo nuestro cuerpo. Entonces, 3 cosas. Primero, mis hermanos, la palabra de Dios nos da poder. El primer poder que nos da es el poder de las buenas noticias.
Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Mis hermanos, la pandemia del terror se muere cuando caminamos en la unción de las buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. Buenas noticias matan las malas noticias. Buenas noticias que traen vigor, que traen fuerza. Yo quiero profetizarte que a partir de hoy, en los próximos días, recibirás buenas noticias. El evangelio, Pablo dice, esta es la locura de la predicación, porque en medio de la locura que vive el mundo, Dios nos trae buenas noticias. El espíritu de terror te dice: te vas a quebrar, pero Dios te trae buenas noticias y te dice: voy a acelerar tus cosechas. El espíritu de terror te dice: te vas a infectar y te vas a morir. Eso es lo que te dice. Pero el evangelio te trae buenas noticias y te dice: no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas del Señor. El espíritu de terror te dice: todo se va a destruir, no hay esperanza. Pero el evangelio te trae buenas noticias y te dice: por un camino vendrán contra ti tus enemigos, pero por 7 caminos será violentamente sacudido. Mis hermanos, estamos hoy bajo un sistema que tiene recargada nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, permanentemente sobrecargados de malas noticias y de terror. Literalmente nuestro terror y nuestro corazón, nuestra mente, aunque no te hayas dado cuenta. No sé si te has dado cuenta, pero yo me di cuenta. El Espíritu de Dios es espíritu que nos da discernimiento. Nos entrenaron durante los últimos 3 meses para ser negativos. Nos entrenaron los últimos 3 meses para estar encerrados. Y no hablo solo de una cuarentena física. Hablo de estar encerrados espiritualmente. De tener miedo a hacer esto. De tener miedo a hacer aquello. De tener miedo a hacer lo otro. No, mis hermanos. El evangelio son buenas noticias. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, de terror. Sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Dígame amén la batería, por favor. Buenas noticias. Diga conmigo: buenas noticias. Necesitamos crear una cultura de buenas noticias. Pastor, pero ¿cuáles buenas noticias me va a decir usted? Mire, ese familiar mío tal vez murió de la enfermedad. Mi empresa cerró. Mi esposo está que se acaba el matrimonio. Mis hijos están locos porque llevan 3 meses encerrados. ¿Qué buenas noticias nos puede dar? Pues ese es el asunto, que el evangelio se recibe por fe, no se recibe por vista. Por eso muchos están llenos de terror, porque han decidido caminar por vista y no por fe. Hoy te digo algo: hay buenas noticias y yo quiero cancelar la programación espiritual aterradora que ha venido sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre ti, joven. La echo fuera en el nombre de Jesús. Mis hermanos, nuestra mente funciona bajo signos de alerta. La amígdala es una parte del cerebro. Estúdielo, ahí está en Google. Tenemos la amígdala y tenemos la sustancia reticular ascendente. Está por aquí atrás. ¿Y qué es lo que hace eso? Que tu cerebro ve lo que quiere ver. Tu cerebro ve, estoy hablando físicamente, ni siquiera espiritualmente. Tu cerebro ve lo que se programó para ver. Por eso, cuando tu esposa quedó embarazada, en el momento que quedó embarazada, donde salía veías todas las mujeres embarazadas. Cuando compraste tu carro rojo, dijiste: lo voy a comprar rojo porque no hay carro rojo. Pero yo compré mi primer carrito rojo y dije: rojo no hay casi. Cuando salí, todos los carros eran rojos. Bendito sea Dios. Compré una camisa así de tal color con rayas así, dije: es única. Y cuando salí, vi 1, vi 2, vi 3. Todo el mundo tenía ese tipo de camisa. No. Las mujeres embarazadas siempre han estado ahí, pero es que no las veías.
Los carros rojos siempre han estado ahí, pero no los veías. Las camisas a rayas así siempre han estado ahí, pero no las veías, sino que tu cerebro se programó. Tu sustancia reticular ascendente se programó. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que han programado tu mente. Mi mente la han querido programar para ver pandemia, para decir te vas a morir, para decir te vas a contagiar, para decir no salga, para decir a nuestros niños. Yo salía hoy de mi apartamento y cuando salí estaba mi hija de 11 años, estaba en clase, estaba como haciendo algo de dibujos y la vi ahí en el piso, se sentó con sus acuarelas y yo la vi, yo dije, Dios mío, esta niña lleva casi 3 meses encerrada. Padre, algo vas a hacer, pero tenemos que reprender esto. Pues mis amados, hay poder en las buenas noticias. Hoy te digo, hoy te doy una buena noticia. Hoy te quiero dar una buena noticia de parte de Dios. Junio es un mes de cielos abiertos. Junio no es mes de pandemia. Junio es un mes de aceleración. Junio no es un mes donde verás sequía, no. Junio es un mes donde Dios te va a sorprender. Y hoy siembra en tu mente esta palabra y el que la crea, Dios lo recompensará en el nombre de Jesús. Dígame amén, alguien por favor. ¿Cómo elimino la pandemia del terror? El poder de las buenas noticias, número 1. Pero número 2, el poder de la motivación. El poder de la motivación. Isaías dice, esto me llenó de terror. Sentía pálpitos en mi corazón, se le aceleraba el corazón. Sentía angustia prolongada, decía Isaías, por esa imagen aterradora. Y mis hermanos, una de las armas que más utilizan las tinieblas es la desmotivación. ¿Cuántos no han estado desmotivados los últimos días, las últimas semanas? ¿Cuántos empresarios no están desmotivados? Empezaron un proyecto, empezaron una idea. ¿Cuántos jóvenes no han estado llenos de desmotivación? Porque no se pudieron graduar físicamente, hacer su fiesta, celebrar. Eso es algo espiritual, celebrar una meta, celebrar una conquista. Entonces viene la desmotivación. No sé si has estado desmotivado, pero hay un poder en la motivación. Y cuando hay motivación, el terror se va. Hebreos 10:24 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, dice la Nueva Traducción Viviente. Por eso, iglesia, y aquí le quiero hablar un poco a los líderes que me estén viendo. Mis hermanos, necesitamos desarrollar el espíritu de motivación. A nuestros discípulos vamos a motivarlos con la palabra. En nuestro grupo vamos a motivarlos. A nuestros pastores vamos a motivarlos. Si tienes pastor, tú que me estás viendo en otra ciudad, llama a tu pastor y motívalo. Dile: pastor, estoy contigo. Líder, estoy contigo. Vamos hacia adelante. Todo el que me llama y me pregunta, le digo: bueno, este barco, la iglesia AMI, está bajo olas, bajo tormenta, pero vamos a salir victoriosos y de esto vamos a salir prosperados, vamos a salir más maduros, vamos a salir más ungidos y vamos a salir bajo cielos abiertos. No vamos a salir quebrados, ni vamos a salir deprimidos, ni vamos a salir en ruina. ¿Por qué? Porque todavía tengo un Dios grande que me da promesas que me motivan. Hoy te digo algo: motívate, porque Dios tiene promesa para ti. Motivus viene de la palabra griega movimiento, lo que causa un movimiento. Y nadie está motivado si no está entusiasmado. Entusiasmo viene de la palabra enteos, de estar en Dios. Por eso el espíritu de terror te saca de estar de Dios, te saca de estar enfocado en lo de Dios, te saca del entusiasmo, te saca de la motivación. No hay nada más terrible que una persona sin entusiasmo. No hay nada más terrible si una persona sin motivación. Pero mis hermanos, me gustó algo que salió en el noticiero. Lo vi ayer, dije: wow, esto es lo mejor que ha pasado. Varios periodistas, varias cadenas
noticieros, emisoras se juntaron para ahora hacer un proyecto. Yo no sé cómo va a quedar ese proyecto, pero me pareció una idea genial. Que entonces decían, vamos a entrevistar gente de todas las edades, de todos los sectores, y vamos a ver qué ideas salen para sacar Colombia adelante, ya después de la pandemia, después del COVID. Y yo dije, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, ya dejar de hablar tanto que todos los días que se va a cerrar la ciudad otra vez, que las UCI se van a llenar, que no sé cuántas miles de empresas quebraron. No, vamos a hablar lo que hay que hablar. ¿Cuál es la nueva puerta que se va a abrir? ¿Cuál es la nueva oportunidad que vamos a construir? ¿Cuál es el nuevo camino que vamos a labrar? ¿Cuál es el nuevo milagro que Dios va a hacer? Yo no sé si tú me recibes lo que Dios te está hablando, pero mis hermanos, no podemos hablar y pensar como habla y piensa todo el mundo. Le quiero hablar a los que son de fe. Le quiero hablar a los que han recibido palabra, a los que han recibido un milagro en su vida, desde el menos maduro espiritual hasta el más ungido que me esté viendo hoy. Mis hermanos, tenemos que marcar la diferencia. Nosotros no podemos hablar y pensar igual a como todo el mundo. ¿Cómo es que conversaciones entre pastores o entre líderes o entre hombres y mujeres de fe son iguales a las de la gente que no tiene Dios, a las de la gente que está llena de terror? Y hablando, mis hermanos, perdónenme, hablando pura maldición. Porque comerás del fruto de tu boca, dice la Biblia. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. No, mis hermanos, tenemos que empezar a hablar cosas que nos den entusiasmo. Tenemos que empezar a declarar cosas que nos motiven. Por eso, Efesios 4:29, Pablo dice algo maravilloso y dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. O sea, ninguna palabra que alimente el espíritu de terror, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Así que, iglesia AMI, a toda la casa AMI, a los pastores de las iglesias en otras ciudades, a todo el que está conectado de cualquier país, hoy comenzamos un movimiento antiterror, un movimiento que cancela todo espíritu de pánico y de terror. Empecemos una cultura de motivación. Dejemos de hablar palabras de quiebra, palabras de miedo, palabras de encierro, palabras de pandemia. Empecemos a hablar lo que Dios habla. ¿Y por qué puedo hablar lo que Dios habla? Aún en medio de la crisis, porque Dios vela por su palabra. No me importa lo que esté pasando, yo sigo creyendo su palabra. Yo sigo creyendo que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Yo sigo creyendo que Él es el que cierra puertas y nadie abre, pero Él es el que abre puertas y nadie cierra. Yo sigo creyendo que Él es el que abre caminos en medio del sequedal. Si tú lo crees, dale un aplauso a Dios y di: amén, lo recibo y lo creo, pastor. No quiero encontrarme con ningún líder de nuestra iglesia. No quiero encontrarme con ningún ministro. No quiero encontrarme con mujeres líderes que estén llenas de pánico, de terror. Escúchame. Estás adorando y sirviendo al Dios de este mundo, que es Satanás, príncipe de este mundo. Tenemos que adorar al único Dios verdadero, y lo adoramos no solo levantamos las manos, lo adoramos que en medio de la crisis, de la pandemia del terror, seamos gente de fe, seamos gente que diga: mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Así que, ¿cómo vamos a matar esta pandemia del terror? El poder de las buenas noticias. Número 2, el poder de la motivación. Pero número 3, último, el poder del enfoque, el poder de la concentración. El domingo voy a empezar una serie acerca de la visión, que tiene que ver con esto.
Porque Isaías dijo, tuve esta visión, esta imagen mental aterradora, y toda su vida se descompuso. Mental, emocional, física. No podía ni dormir. Pero Filipenses 4:8 nos da el secreto, el poder del enfoque. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. Mis hermanos, les voy a decir algo. La mayoría de las cosas, los dardos de Satanás, cuando Pablo habla de la armadura de la fe, dice que tengamos el escudo de la fe para contrarrestar los dardos del enemigo. Y Satanás está tirando dardos todo el tiempo, en la mañana, al mediodía, en la noche, en la media tarde, en la media mañana, todo el tiempo. Y sabes que hay cristianos que los reciben y los creen como si fuera la verdad absoluta. Pero Pablo dice, concéntrate en lo que es verdadero. ¿Sabes qué es lo absolutamente verdadero y lo superiormente verdadero? La palabra del Señor. Dice, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cuando la Nueva Traducción utiliza la palabra concéntrense en esto, la palabra concentrarse se refiere a hacer un inventario, a meditar continuamente, a asumir, a concluir. Tenemos que aprender, escúchame iglesia, rápidamente, ya. Tenemos que reprogramar nuestro sistema de pensamiento, a creer, a meditar en lo bueno, en lo que Dios ha hecho, a recordar, a concluir que Él es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de promesa. Es más que solo memorizar versículos, es creerlos con todo nuestro corazón. Es recordar las bendiciones que Dios nos dio hace 3 meses, hace 6 meses, hace 3 años. Es meditar una y otra vez en su bondad, en su misericordia. Es pensar como Él piensa. Mis hermanos, no importa los dardos que esté enviando Satanás en este momento, pero te voy a decir cuáles son. Dardos que traen depresión, dardos que traen desánimo, dardos que te dicen que no hay futuro financiero, dardos que te prometen que tus hijos no van a estudiar, dardos que te quitan la esperanza, dardos que cuando llegan se acelera el corazón. A algunos les da diarrea, algunos no pueden dormir. Pero yo te quiero decir algo de parte de Dios. Romanos 8:17 dice todavía, esto es para nosotros. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. No te vas a quedar sin nada. La herencia de Dios todavía está disponible para ti. Romanos 8:37 dice, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. El diablo te dice que te vas a quedar derrotado, pero Dios te dice no, tu victoria será absoluta. El diablo te dice que abandones la fe, que para qué seguir orando, para qué seguir creyendo, para qué seguir sembrando. Pues Efesios 1:3 me dice, toda la alabanza sea para Dios. Dios todavía tiene que seguir siendo alabado. Al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos en Cristo. Y a los que el diablo les ha dicho que nada va a pasar, que no vas a avanzar, que todo se acabó, quiero recordarte que Filipenses 4:13 todavía me promete que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues el espíritu de terror te quita la fuerza, pero la palabra te da la fuerza de búfalo, te dará la fuerza para conquistar, te dará la fuerza para romper límites. No importa el espíritu de terror que haya venido sobre ti, hoy te digo algo, todavía sigue vigente la promesa: impondremos manos sobre los enfermos y sanarán. Todavía está vigente la promesa que dice: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. Alguien reciba esta buena noticia.
Alguien motívese y alguien diga: en esto es lo que voy a pensar y a creer de ahora en adelante. Mis hermanos, eres hijo de Dios, hija de Dios. Eres heredero del Dios Todopoderoso. Eres más que vencedor. Eres bendecido y eres capaz. No en mi fuerza, sino en la fuerza de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Alguien dígame amén y déle un aplauso allá en su televisor, en su iPad, en su celular. Hay poder en la palabra de Dios. Entonces, mis amados, hoy quiero orar 2-3 minutos. Esto es una decisión. Nosotros decidimos, no vamos a predicar más de cosas. No. El domingo inicia un nuevo enfoque, una nueva visión. Necesitas conectarte este domingo a lo que Dios va a hacer. Pero hoy vamos a cortar. Hoy se muere todo espíritu de terror. Hoy se muere todo espíritu de pánico. Hoy se muere todo espíritu que te ha dicho que tus hijos se van a contagiar, les va a pasar algo. No, mis hermanos, yo quiero decirles algo. Un grupo de Zoom que tenemos, allá hay 5 médicos, todos especialistas, pediatras, médicos internistas, médicos biólogos, todo eso. Y me decían el lunes: pastor, lo peor que se ha hecho médicamente, yo no sé de esto, yo no hablo en contra de nadie, pero científicamente me decía, lo peor que se ha hecho ha sido encerrar a los niños, porque así es que su sistema inmunológico se va a deprimir y cuando salgan es que se enferman más. Los niños tienen que salir, los niños tienen un sistema inmunológico mucho más fortalecido que cualquiera, a menos que tu niño esté enfermo. Pero nos llenaron de terror. Guarden a sus niños. Y hoy tú ves todas las mamás aterrorizadas porque, claro, ¿qué mamá quiere que su niño salga y se contagie y se muera? Eso fue lo que nos dijo el espíritu de terror. Pero a tus hijos y a mis hijos no les pasará nada en el nombre de Jesús. Iglesia AMI, tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente no está diseñada para servir al diablo. Y a partir de hoy, levántame tu mano. Yo declaro que tu mente no servirá más al diablo. Yo declaro y profetizo que nuestra mente no servirá más para ser incubadora del espíritu de terror. Yo declaro que tu mente es la mente de Cristo. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda mentira que fue sembrada, que la tomaste como verdad, porque vino de una fuente supuestamente confiable, porque vino de una autoridad, todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, hoy se muere. Hoy se muere en el nombre de Jesús. Todo espíritu de terror se muere en el nombre de Jesús. Todo espíritu de pánico se muere en el nombre de Jesús. Todo espíritu que vino a detener tu avance, a decirte esto va a estar mal y va a estar peor, hoy se muere en el nombre de Jesús. Todo espíritu de tormento, todo espíritu de terror que vino a destruir la relación entre tu mamá y tus hijos, todo espíritu de terror que vino a destruir la familia, todo espíritu de terror que vino a destruir el matrimonio, te va fuera en el nombre de Jesús. Fuera de la iglesia, fuera de nuestros hogares, fuera de nuestra mente, fuera de nuestro cuerpo. Diablo, te vas fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Y si tienes fe, dilo allá, colócate en pie y dilo conmigo: se muere el espíritu de terror, se mueren las visiones aterradoras, se mueren los pensamientos negativos. Mi mente es la mente de Cristo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Lo creo, lo recibo. Declaro que viene un espíritu de buenas noticias, un espíritu de motivación y un espíritu para enfocarte en la promesa y en lo que viene para los próximos meses de parte del cielo. Si tú viste esta palabra hoy por primera vez, si quieres decirle a Jesús: ¿sabes qué? Entra en mi corazón y trae un nuevo espíritu. Llévate todo espíritu de temor, de tinieblas, y dame la vida eterna. Repite conmigo. Dile: Señor Jesús,
Yo te recibo en mi corazón como mi único Señor, como mi único Salvador. Te pido que transformes mi vida. Te pido que me des vida eterna. Te pido que me des la vida abundante. Te pido que me hagas nueva criatura, que saques todo temor de mi vida y que me des el espíritu de fe, el espíritu de vida. Dile gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor te dé paz. Y que el Señor cumpla el deseo de tu corazón. Este mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares. Si quieres hacer parte de este grupo, a continuación te decimos cómo. Gracias por tu corazón generoso. Iglesia AMI, familia amada por Dios.